pues comenzamos a explicar este proceso. Una pregunta, ¿qué cosa empezamos a explicar ahora? La fotosíntesis. La fotosíntesis, primera pregunta para ti, ¿proceso anabólico o catabólico? Anabólico. Es un proceso anabólico que hace esto, ¿no? Transforma la energía lumínica, la energía luminosa la transforma en energía química. Esa energía química queda atrapada en los enlaces covalentes de las moléculas orgánicas. La principal molécula orgánica que se forma aquí, ¿quién va a ser? Glucosa. Glucosa. Por esa razón que cuando la glucosa se degrada en la respiración celular, proporciona energía en forma de ¿qué? ATP. Pero esa energía que se obtiene, doctores, ¿de dónde vino inicialmente? Y la respuesta es vino del Sol, del Dios Sol. Intervienen factores intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué significa intrínseco? Adentro. Que está dentro de la planta. Entonces, todo lo de la planta que interviene en la fotosíntesis es un factor ¿qué? Intrínseco. Y lo que viene de afuera, extrínseco. ¿Cuáles son los factores extrínsecos? En primer lugar, la energía luminosa. En segundo lugar, ¿quién, doctores? El dióxido de carbono. Y en tercer lugar, ¿quién? El agua. Entonces, la planta, utilizando los factores extrínsecos e intrínsecos, realiza la fotosíntesis, formando compuestos orgánicos. En este proceso se libera al ambiente un producto de desecho para la planta que se llama oxígeno. Para la planta es desecho, pero para nosotros es muy importante. Si el oxígeno, doctores, se convierte en su estado alotrópico, una pregunta, estamos frente a ¿quién? Ozono. Ozono. ¿Ese que nos protege de qué? A rayos ultravioletas. De las radiaciones ultravioletas. Violetas. Muy bien. Ahora, la fotosíntesis, para terminar esta parte, es un proceso anabólico que transforma energía lumínica en química, que transforma moléculas inorgánicas en orgánicas, moléculas simples en complejas. Ahora quiero que tú me ayudes. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? 1. Proporciona oxígeno. 2. Ayuda a formar y mantener la capa de ozono. ¿Qué es esa que nos protege de qué? Radiaciones ultravioletas. Perfecto. Y tercero, ¿qué disminuye en el ambiente? El efecto invernadero. Los niveles de dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿qué disminuye? El efecto invernadero. Y 4, como forma compuestos orgánicos que inician el ecosistema. La cadena alimenticia. Ah, profe, qué fácil. Ok. Vamos a trabajar aquí. ¿Por dónde entra el agua a la planta? Por las raíces. Por las raíces. Escúchame, ¿solo agua? No, también sal. Sales minerales. ¿Qué forma el agua y la sal? Savia bruta. La savia bruta. Pregunta, ¿quién la conduce? ¿Xilema o floema? Xilema. Xilema. ¿De dónde a dónde? De la raíz De la raíz a las hojas. En las hojas, escúchame, se lleva a cabo la fotosíntesis y se forman compuestos orgánicos que al mezclarse con la savia bruta la transforman en savia elaborada. ¿Quién la conduce? ¿Xilema o floema? Floema. ¿De dónde a dónde? A todas partes De la hoja a todas las partes, a todas las partes de la planta. A veces, chicos, que nosotros somos mucho, valemos mucho, pero no nos sabemos valorar. Todos ustedes son inteligentes. Yo se los tengo que probar ahorita. ¿Está bien? Todos acaban de trabajar. Primera pregunta para ti. ¿Por dónde entra el agua a la planta? Por las raíces. ¿Solo agua? No. ¿También? Sales minerales. ¿Y qué se forma? La savia bruta. ¿Que es conducida por él? Xilema. Desde la Raíz. A las hojas. donde se lleva a cabo La fotosíntesis. y se forman La savia elaborada. compuestos orgánicos que al mezclarse con la savia bruta, Savia elaborada. que es transportada por él floema. desde la hoja. A todas las partes de la planta. Pregunta, ¿fácil o difícil? Fácil. Fácil, ¿no? Ustedes tienen que aprender. Y ahorita ese capítulo que es difícil, pregunta, ¿cómo va a ser? Fácil. Profe, ya sé, el agua entra por la raíz. Oye, una pregunta, ¿por dónde entra el dióxido de carbono? Por las hojas. Profe, ¿me puede agrandar una hoja? Profe, a mí me gusta grande. Ok, escúchame. Aquí tenemos esta partecita de la hoja que la une al tallo. Eso se llama vaina. Profe, este tallito que tiene la hoja, este tallito, doctor, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Peciolo. Y la hoja en sí tiene un nombre, no una pregunta. ¿Cómo se llama? Limbo. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Limbo. Ese limbo tiene una base, tiene un vértice,
tiene nervaduras que contienen alcilema y floema, tiene bordes y tiene caras. Pregunta, ¿cuántas caras tiene? Dos. La cara de arriba, as. En vez. De abajo, en vez. ¿Cómo se llama esa cara? As. En vez. As. En vez. En vez. As. Escúchame, ¿cómo se llama esta cara? Mira de acá. En vez. Yo sé que tú haces profe, usted cree que estoy en primaria, que me hace repetir, estoy en inicial. No, estamos utilizando método de enseñanza, aprendizaje. Pregunta, ¿cómo se llama esta cara? As. ¿Y esta? En vez. ¿Por qué me lo has dicho? ¿Porque te lo dije una vez o porque has repetido? Repetido. ¿Ves? Ese es un método de aprendizaje, es cierto. Se utiliza en pacientes con síndrome de Down. Alto. Una pregunta, ¿cómo se llama esa cara? ¿La de acá? En vez. Funciona. Funciona. Ahora, escúchame. Esta hoja es un órgano, así que nosotros lo cortamos y lo vemos en el microscopio. Ahí está. Profe, ahí está. Ok. Como es un órgano, presenta tejidos, ¿no? Entonces acá tengo la epidermis superior y la epidermis ¿qué? Inferior. Y para que no te confundas, epidermis de las, epidermis de... Las células epidérmicas son transparentes, sin colores, excepto unas de color verde que se llaman las células oclusivas, oclusoras, de guardia, guardianas, estomáticas. Esas células que tienen forma de frijol incluso tienen una cavidad. ¿Cómo se llama? Ostiolo. ¿Cómo se llama? Ostiolo. Ahora escúchame. Las células oclusoras más ostiolo me forman algo que se conoce con el nombre de ¿qué? Estoma. O sea, esto que está acá, doctores, ¿cómo se llama? Estoma. El estoma permite la entrada y salida ¿de quién? De los gases respiratorios. ¿Entendí? Solo que si hace mucha, pero mucha calor, una pregunta, ¿quién sale por el estómago? El agua. ¿Y sale en forma de qué? Y a ese proceso, ¿cómo le llaman? Transpiración. Entre las dos epidermis está la parte central de la hoja que tiene ese nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bien, ahora escúchame. Quiero que tú respires, respira. ¿Por dónde ingresó el aire a tus pulmones? Por la nariz. Por tu narizota, muy bien. Ahora pregunta, ¿las plantas tienen nariz así como tú? No, pues que serían muy feas. ¿Cómo se llama la naricita de las plantas? Estoma. ¿Cómo se llama? Estómago. ¿Y para qué sirve? Intercambio de gases. ¿Entendí? Ahora quiero que pienses. Doctor, una pregunta. Cuando las plantas hacen fotosíntesis, ¿quién ingresa por el estómago? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y quién sale? El oxígeno. Qué bonito. Cuando la planta respira, ¿quién ingresa? Dióxido de carbono. ¿Y quién sale? Oxígeno. O sea, tú me estás diciendo que respiración y fotosíntesis es lo mismo. Respira. ¿Quién entró? El oxígeno. ¿Quién va a salir? Porque tú eres un ser vivo, ¿sí? Pregunta, ¿y la planta es un ser vivo? Sí. ¿Y cualquier ser vivo cuando respira, quién entra? Oxígeno. Pues ¿y quién sale? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuándo la planta hace fotosíntesis? ¿De día, de noche o ambos? De día. De día. Te pregunto. De día. De día. ¿Ah? De día. Una pregunta. O sea, ¿de noche sale el sol? No. ¿A qué hora sale? ¿A las 10 o a las 11? Porque yo no lo he visto. De día. ¿Cuándo las plantas hacen fotosíntesis? De día. De día, porque hay energía luminosa. ¿Me estás entendiendo? Sí. Ah, profe, ya entendí, tranquilo. Oye, una pregunta. Vamos a suponer que estamos de día y hay energía luminosa aquí. ¿Y sabes qué? Yo puedo agarrar una planta y así de malo la pongo en la esquina. La pregunta es, ¿esa planta qué le ocurre? ¿Vive o muere? ¿Pero por qué? Pero oye. Energía luminosa no significa que tú salgas y te caigan los rayos solares y todo. Energía luminosa, chicos, tú sabes. Fotones. Viene la energía luminosa, ¿sí o no? Y hay unos gases de efecto invernadero. ¿Qué hacen con la luz? La dispersan en todas direcciones. ¿Y eso cómo se llama? Efecto Tyndall, que hace que la luz vaya en cualquier dirección. ¿Me entiendes, sí o no? Entonces, si fuera de día y yo apagaría la luz, ¿nos podríamos ver todavía? Claro, porque hay energía luminosa. Y si hay energía luminosa, ¿qué pasa con esa planta? Va a vivir. Ahora sigo contigo. Dime, ¿cuándo hay más oxígeno
en el ambiente, de día o de noche? De día. De día. O igual, no sé, De te día. pregunto. De día. De día. De noche. De día. ¿Por qué de día? Porque las plantas hacen Porque fotosíntesis. las plantas hacen fotosíntesis, entonces de día hay más saturación de oxígeno, ¿estamos, sí o no? Sí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Oye, ¿a qué horas del día? La ¿Muy de mañanita. mañanita, mediodía o en la tarde? Mañanita. Mañanita. Muy mañanita. Ya. ¿Te has dado cuenta de esto? Oye, salimos a correr, ya. 6 de la mañana salimos. Ahora, ¿por qué se tiene que correr a las 6 de la mañana? ¿Por qué no se corre a mediodía, en la noche? ¿Por qué? Hay menos contaminación. Porque a esa hora, chicos, en ciudad, las plantas ya están haciendo foto, Fotosíntesis. ya están en ciudad, hay menos contaminación. Pero si nos vamos al campo, cambia todo. Ajá. ¿Cuándo hay más oxígeno? A mediodía. ¿Alguna vez has ido al campo? No. ¿Y has respirado? Sí. ¿Y cómo se siente? Mira, yo no recuerda. Y tú respiras bonito, ¿sí o no? O sea, te da tanto gusto que de nuevo respiras, ¿no? O sea, tú te drogas con aire, ¿me entiendes? ¿Sí o no? Sí. Oye, una pregunta. ¿Ahí el aire tiene más oxígeno? Sí. No. No, igual. La saturación de oxígeno es la misma, pero ¿qué ocurre, chicos? Menos contaminación. Que no hay contaminación. Sí. Entonces te pregunto, ¿dónde te conviene hacer ejercicio? ¿Por tu casa donde hay puros edificios o en el parque? En el parquecito. ¿Y por qué en el parque? Porque hay ¿Por qué más la gente plantas. corre alrededor del Porque hay parque? más plantas. Ah, ¿por qué? Hay menos contaminación, hay más plantas. No, es que el parque, una pregunta, ¿tiene plantas, sí o no? Que están haciendo fotos Sí, sí. y el aire que circunda el parque tiene una ligera saturación mayor de oxígeno. Y por eso conviene hacer deporte, ¿dónde? En el parque. Conclusión, ¿conviene ir al parque de día o de noche? De día. Depende. Depende de las situaciones. Si eres deportista así como tu profe, de día. Profe, no tengo plata, de noche. Entonces, de noche, tengan cuidado con serenajo. Ahora, una pregunta, chicos. Es que si uno no tiene plata, va a una banca y se sienta a conversar con su pareja, ¿no? ¿Estamos? Ya. ¿Tienes plantas en maceta? Sí. ¿Qué te conviene hacer de día? ¿Tenerlas en tu sala o sacarlas al patio? Sacarlas al patio. Pregunta. Sacarlas al patio. Sacarlas al patio. Es que yo te juro que hay gente que tiene plantas y no sabe para qué sirven. Si tienes plantas en maceta, te conviene dejarlas en tu sala porque están haciendo fotosíntesis y el aire de tu sala tiene mayor saturación de oxígeno. Por eso uno tiene plantas en casa. Plantas interiores. Y de noche, ¿qué tienes que hacer? Irte a dormir con ellas. No, ¿por qué no? Porque te quitan oxígeno, porque también respiran. ¿Ves? O sea, todo es bonito, chicos, ¿no? Pero somos la promoción pandemia, no sé. Pero hay que ir aprendiendo. El oxígeno entra por el estómago. Toma. Entonces entra por el estómago y se va al tejido que está aquí, ¿no? En el mesófilo. ¿Cómo se llama este tejido? Parénquima Clorofiliano. Clorofiliano. En ese parénquima ¿las células de qué color son? Verdes. Y son verdes, doctores, porque tienen estas organelas, ¿no? Un montón. ¿Cómo se llaman estas organelas? Cloroplastos. Los cloroplastos son verdes porque presentan tilacoides con clorofila. Ahora, tú me ayudas. ¿Cómo se llama el espacio que está aquí? No me falles, ¿ah? Estroma. Estroma. Estroma, está bien. ¿Cómo se llama? Estroma. Entonces, cada uno de estos discos que están aquí, una pregunta. ¿Cómo se llama? Tilacoides. ¿Cómo se llama? Tilacoides. Y no me falles. ¿Cómo se llama el conjunto de tilacoides? Grana. ¿Cómo se llama? Grana. Perfecto. Ahora, ese tilacoide, vos observa, lo voy a partir aquí hasta aquí. O sea, hipotéticamente, de aquí hasta acá, toda esa parte la voy a puntear mejor, ya. Estoy punteando. Cuidado, chicos. Una pregunta, ¿esto cómo se llama? Cuantosomas. Cuantosoma. ¿El cuantosoma qué cosa es? Unidad La fotosintética. unidad foto. Sintética. A ver, quiero ver si los varones de este salón están pilas. No me fallen, ¿eh? Varones, el que falla fan de cuno. Y lo saco al frente, ¿eh? Varones, una pregunta. El espacio que está dentro del tilacoide, ¿cómo se llama? ¿Intratilacoidal o extratilacoidal? Intratilacoidal. Pero fuerte, pues, ¿cómo se llama? Y chicas, ¿cómo se llama el que está afuera? Estroma. No, estroma. Se llama estroma. ¿Viste? Porque está afuera. Profe, discúlpeme, ¿puede hacer magia? Claro, voy a hacer magia.
No tengo nada, por si acaso. No, hay gente que dice, pero ojo, en el reloj usted guarda las cosas. No, nada. ¿Está bien? Solo que la mano es más rápida que la vista. Todos concentrados acá. No hay nada. ¿Está bien? Ahora mira, no te pierdas nada. Ni un instante. Observa, de mi mano izquierda a mi mano derecha, ¿cómo se llama esto? No te escucho, pues, ¿cómo se llama? Cuantosoma. ¿Cómo se llama? Cuantosoma. Ahora mira. De mi mano izquierda a mi mano derecha, ¿cómo se llama? Cuantosoma. ¿Cómo se llama? Cuantosoma. Esa es la magia, ¿me entiendes, cierto? Ya. ¿A poco pensar? Aplausos. Porque un baboso pensaba que iba a hacer magia, ¿me entiendes? Pero aquí todos están concentrados mirando a las tonterías que hago, ¿sí o no? Ya está. Profe, ha agrandado usted el cuantosoma. Perfecto. Ahora quiero que hagas algo. Complétalo, mentalmente, complétalo. ¿A quién tendrías aquí? Eso, ¿a quién tendrías? Doctores, una pregunta. De acá hasta acá, ¿cómo se llama? Cuantosoma. ¿Cómo se llama? Cuantosoma. En el cuantosoma, pregunta, ¿qué voy a encontrar? Fotosistema 2. ¿Quién está primero? Fotosistema 2 y fotosistema 1. Profe, ¿por qué no es al revés? Ah, es que primero lo descubrieron a él y luego a él. ¿Entendí? Profe, discúlpeme, ¿de qué está hecho un fotosistema? Buena pregunta. Escúchame, un fotosistema está constituido de dos partes. Moléculas fotosensibles que funcionan como pigmentos antena y un centro de Reacción. ¿Qué significa fotosensible? No me digas sensible a la luz porque te golpeo. ¿Qué significa moléculas fotosensibles que captan energía luminosa? ¿Entendido? Ah, profe, o sea, funcionan como pigmentos ¿qué? Antenas. Todos captan energía y se la pasan aquí, a un centro de reacción, con la energía solar. Tú sabes, por ejemplo, algunos edificios tienen paneles solares, ¿sí? Sí. Una pregunta, ¿eso sería un ejemplo de qué? Pigmentos antenas. ¿Captan energía, sí o no? Y una pregunta, ¿a quién se la pasan? A un centro de reacción. ¿A qué es igualito? Dime, ¿qué hacen las moléculas fotosensibles? Captan energía luminosa y se la van a pasar aquí, al centro de reacción. ¿Entendido? Ahora escúchame. El centro de reacción en fotosistema 1 se llama clorofila P700 y en fotosistema 2 se llama P680. ¿Por qué? Porque captan energía luminosa que tiene esta longitud de onda, 700 nanómetros y 680 nanómetros. No te las pierdas, escúchame. Acá hay moléculas. Moléculas que están en cadena. Moléculas que están en cadena y transportan electrones. Fácil. Si están en cadena y transportan electrones, ¿cómo se llama? Cadena transportadora de electrones. ¿Cómo se llama? Cadena transportadora de electrones. Perfecto, ¿no? Los felicito, chicos, son muy inteligentes. ¿Qué cosa eran ellos? Clorofila P600. Fotosistemas. ¿Qué era? Fotosistemas 2 y 1. Sigo contigo. Profe, ¿qué más? Observa. Esto que ha agrandado, una pregunta, ¿qué cosa es? Es un pila. Ahora escúchame, acá afuera ¿quién está? El estroma. Esto que está aquí, ¿quién es? Es la membrana del tilacoide, pues. ¡Ay! Si es la membrana del tilacoide, ¿quién es? La membrana tilacoide. Máster, acá hay un espacio, ¿sí o no? Claro. ¿Y cómo se llama? Espacio intratilacoidal. Muy bien, ¿no? El espacio intratilacoidal. La profe, está fácil todo hasta ahorita. Claro. ¿Qué más? Quiero que veas algo. Acá hay protones y acá afuera también. ¿Dónde hay más protones? ¿En el espacio intratilacoidal o en el estroma? En el espacio intratilacoidal. Pregunta, ¿y cuando hay mayor concentración de protones respecto de aquí para allá, qué cosa hay? Gradiente. Gradiente. ¿Qué cosa hay? Gradiente. Hay gradiente electroquímica. ¿Qué cosa hay? Gradiente electroquímica. Pregunta, ¿qué pasa si yo meto más protones acá? ¿Aumento o disminuye la gradiente? Aumento. Y una pregunta, ¿los protones van a querer regresar, sí o no? Sí. Pero violentamente. Sí. Y cuando regresen, van a generar ¿qué cosa? Fuerza, energía, que se tiene que transformar en ¿qué? ATP. ¿Ok? ¿Tienen la idea? Sí. La energía luminosa llega a la Tierra en forma de ¿qué? Fotones. ¿Llega a la Tierra en forma de qué? Fotones. Escúchame, ¿la llegada de cuántos fotones va a desencadenar la fase luminosa?
4. ¿La llegada de cuántos fotones? 4. 2 a fotosistema 2 y 2 a fotosistema 1. ¿La tienes ahí? Sí. Chévere. Profe, todo está listo, pues ahora estoy listo para la masacre. Vamos. Fase luminosa. ¿Cómo se llama también? Ciclo de Hill. Ciclo de Hill. Profe, todas estas palabras, una pregunta, ¿con qué empiezan? Foto. Y si alguna palabra tú ves que empieza en foto, corresponde a la fase ¿qué? Luminosa. Que a propósito, ¿dónde ocurre? El tilacoide. En el tilacoide. ¿Ocurre dónde? De la membrana tilacoidal. Membrana tilacoidal. ¿Ocurre dónde? En el cuarto. Soma. Profe, listo, ya llegaron los fotones, profe. Entonces se produce la primera parte. ¿Cómo se llama? Fotoexcitación de la Fotoexcitación de la clorofila. Clorofila. Pregunta, ¿quién se excita? La ¿Ustedes o la clorofila? La clorofila. Profe, nosotros también. Sí, pero lo tuyo no es importante. En cambio, la clorofila sí. Profe, se excita ella y ella al mismo tiempo, porque los fotones llegan simultáneamente. Escúchame, voy a empezar de acá para que entiendas. Cuando esa clorofila se comienza a excitar, está ahí, ¿no? Hasta que llega, pues, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿qué libera? 2 electrones. Que se los pasa a la proteína A. Esos electrones pasan al complejo hierro-azufre, a la ferridoxina, y una pregunta, se relacionan con el nafosfato reductasa. Esto está pegado, pero lo despego para que entiendas. Y finalmente, esos electrones, ¿dónde terminan? En En el el estroma. Profe, ella se ha excitado y ha liberado 2 electrones. Tú dime, ¿cómo está electrónicamente? ¿En balance o en desbalance? Desbalance. ¿Qué le falta? 2 electrones. 2 electrones. Pregunta, ¿cómo se balancea? Con el fotosistema 2. Te cuento, ella también se excitaba, ¿sí o no? Sí. Y liberaba ¿qué? 2 electrones. Transportado por la feofitina, plastoquinona A, plastoquinona B, citocromo B, citocromo F, plastocianina. Y la plastocianina, ¿dónde lleva los 2 electrones? A la P700. Una pregunta, ¿se tapa el hueco, sí o no? Sí. ¿Está balanceada electrónicamente? Pregunta, ¿quién está en desbalance? La P680. La P680. ¿Qué le falta? 2 electrones. Ahora, ¿cómo se va a balancear? Con el Viene agua. la siguiente etapa. ¿Cómo se llama? Fotólisis del agua. Que a propósito tiene otro nombre. ¿Cómo le llamas también? Reacción de Hill. Reacción de Hill. Hill. Ojo, todo es el ciclo, pero solo a esta, ¿cómo se le llama? Reacción de Hill. Reacción de Hill. Los fotones también estimulan ¿a quién? Al complejo Cuatro manganeso. manganesos. El complejo manganeso, no te pierdas, va a atacar ¿a quién? A Al la agua. molécula de... Agua. ¿Y sabes qué hace cuando la ataca? Le quita una pregunta. ¿Qué cosa le quita? Oxígeno. Profe, le quita oxígeno. Balanceo ya. Medio por 2 es 1, porque estoy sacando un átomo. Profe, entonces el oxígeno que se va al ambiente de la fotosíntesis, ¿de dónde viene? Del agua. El complejo manganeso le quita el oxígeno y los hidrógenos que quedan se los pasa a los residuos de tirosina Z. La tirosina Z, que es mala, a cada hidrógeno que le quita un electrón. Y los 2 electrones, una pregunta, ¿a quién se los A pasa? la P680. Que ahora, ¿cómo está? Balanceada. Y entonces los protones, o sea los hidrógenos, sin sus electrones se dejan acá. Una pregunta, ¿aumentando qué? Al gradiente. En la gradiente Electroquímica. Sí. Profe, hasta ahí está fácil. Ok, ¿qué viene ahora? Fotorreducción del Fotorreducción del fosfato. Mira acá, esta molécula abunda en el estroma. ¿Cómo se llama? Nafosfato. Y el nafosfato, chicos, ¿qué hace? Acepta electrones. Se carga negativamente, entonces una pregunta, ¿quién atrae? Protones. protones. Entonces el nafosfato, al capturar protones y electrones, ¿qué le pasa? Se reduce. Y ocurre la reducción del El nafosfato. nafosfato. Y entonces tenemos nafosfato reducido. Profe, hasta ahí está bien. Falta lo último, profe. Ok, ¿cómo se llama? Fotopolarización. Muy bien, quiero que veas algo. Cuando esos electrones, chicos, saltan de plastoquinona B a citocromo B, escúchame, tienen carga negativa, ¿sí o no? Entonces, una pregunta, ¿a quién atraen? Cuéntame, ¿a quién crees que van a atraer? Atraen 2 protones, que tienen carga, ¿qué? Positiva. Estos protones comienzan a seguir a los electrones. Y los siguen, dice, acá la hacemos, ¿me entiendes? ¿Sí o no? Pero los electrones se van para el otro lado y los hidrógenos ya no pueden regresar. Y una pregunta, ¿dónde termina? Dime, ¿dónde termina? En el espacio entretilacoidal. ¿Aumentando qué? La gradiente electroquímica. Hay muchos protones ahora acá y todos quieren regresar, pero una pregunta, ¿pueden o no pueden? No pueden. Pero aquí hay alguien, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama esa placa? El enzima ATP sintasa. ¿Cómo se llama esa enzima? ATP sintasa.
Para que no te olvides, mira, pobrecita no tiene dónde tomar su leche, sin taza. Antiguamente se le conocía con ese nombre, ¿no? ¿Cómo le llamaban también? Partícula F, ¿está bien? Sabemos que es la enzima ATP sintasa, que es una enzima que tiene un hueco. Entonces, los protones, chicos, quieren regresar, pero no pueden, pero encuentran un hueco. ¿Y sabes qué? Cualquier hueco es bueno. Entonces, chicos, los protones regresan violentamente por acá y entonces generan una fuerza protón motriz. Esa fuerza hace que las aspas de esta enzima giren y entonces el ADP se fosforila. Y una pregunta, ¿tenemos qué cosa? ATP. Ya esto una pregunta, ¿cómo le llamamos? Le llamamos fotofosforilación. Quiero que mires a estos electrones. ¿De dónde han venido? Del agua. Síguelo. Una pregunta, finalmente, ¿con quién se unieron? Con el fosfato. Con el fosfato. Pregunta, ¿han hecho un ciclo sí o no? Sí. ¿Han hecho un ciclo sí o no? No. Ya, muy bien. Bien, es así vale la gente inteligente. Ahora, una pregunta. No han hecho un ciclo, pero una pregunta. ¿Se ha generado ATP sí o no? Sí. Claro. Entonces, doctor, una pregunta. Aquí, chicos, a partir de un agua, una pregunta. ¿Qué se ha formado? Un ATP, muy bien. Un ATP. Y una pregunta. ¿Quién más? Un fosfato reducido. Eso, ¿ves qué bonito? Un fosfato reducido. Pregunta. En la fosforilación acíclica, porque los electrones no han hecho un ciclo, ¿qué fotosistemas intervienen? ¿Uno o los dos? Los dos. Los dos, pues los dos. Oye, una pregunta, escúchame. Y una pregunta, ¿qué se forma aquí? Se forma ATP y se forma fosfato reducido. Mira, te la pongo en otro idioma para que entiendas. Acá tengo los dos electrones que se van a casar con su novia, el fosfato. Pero antes de casarse, estos patas, la última aventura. La pregunta, ¿dónde regresan? Con la ex. Con la ex, regresan, remember, el último partido. Ya, una pregunta. Y la ex se entera que se van a casar. ¿Qué va a hacer la ex? ¿Tú qué harías? ¿Cómo que aprovecho? No. ¿Qué harías? Lo choteas en una, ¿sí o no? Mira de acá, anda, vete por allá, pues. Y la plazoquinona agarra y lo bota, pues, ¿no? Lo bota y no les queda más remedio que ir y juntarse con el fosfato. Pero mira, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué ha habido acá? Ciclo, ¿no? Entonces una pregunta, cuando los electrones, escúchame, los electrones saltan de aquí para acá, ¿qué ocurría? ¿Te acuerdas qué ocurría? Dilo, ¿qué ocurre? Claro, y cuando vuelven a pasar, dos protones vuelven a pasar. Entonces yo te hago una pregunta, escúchame, si 4 protones te dan un ATP, esos 2 protones, ¿cuántos ATP te dan? Medio ATP. Quiere decir, doctor, que hay una fosforilación que cíclica. Con esta misma molécula de agua, una pregunta, ¿cuántos ATP se generan ahora? Medio ATP. Pregunta, ¿cuántos fotosistemas intervienen? Uno nada más, él nada más, ¿correcto? Ahora quiero que tú me digas una molécula de agua, tomando en cuenta las 2 fosforilaciones, ¿cuántos ATP hace que se obtengan? 1,5. Eso, qué bonito, 1,5 ATP. Y una pregunta, ¿qué más? Un fosfato reducido. Eso, excelente, una fosfato reducido. Empezamos. Todo. Doctores, en el estroma abunda un azúcar. ¿Cómo se llama? Y tú conoces a la ribulosa. La ribulosa es una pentosa. Pregunta, si es una pentosa, ¿cuántos carbonos tiene? Pues 5. ¿Por qué se llama ribulosa 5-fosfato? Doctores, porque en el carbono 5, una pregunta, ¿qué cosa tiene? Fosfato. ¿Está bien? ¿Qué cosa tiene? Fosfato. Ahora escúchame. La ribulosa está aquí, tranquila como cualquier chica del salón sábado en la noche. No hay clase el domingo, está tranquila. Pero alguien viene a fastidiar. Pregunta, ¿quién viene a fastidiar? Ha juntado plata 3 semanas y viene a fastidiar. Le invita a salir. Obviamente la placa sale porque, bueno, pues alguien va a pagar. Y el pata pensaba ganar, pero no. Al final termina la noche, pero misio. Entonces, una pregunta. El ATP, ¿qué cosa ha perdido? Ha perdido fosfato. ¿Quién ha ganado? La ribulosa. ¿Y ahora cómo se llama? Ribulosa 1,5-difosfato. Es decir, chicos, que acá tiene fosfato
Y acá tiene fosfato. Pregunta, ¿en qué carbono? 1 y 5. Eso se llama ribulosa 1,5-difosfato. ¿Correcto? Viene la primera etapa de la fase oscura y actúa una enzima. Pregunta, ¿cómo se llama la enzima? Rubisco. ¿Cómo se llama? Y la rubisco, una pregunta, ¿qué le va a fijar a la ribulosa 1,5-difosfato? Le va a fijar dióxido de carbono. Si esa flaca tenía 5 carbonos y le fijamos uno más, pregunta, ¿cuántos va a tener? 6. Entonces ya no es una pentosa, ¿qué es ahora? Y entonces, si tú te acuerdas, por acá tenía fósforo y por acá tenía fosfato, ¿no? Ya sabes. Profe, es una exosa, claro, es una exosa. Pero esta exosa es muy inestable, estamos viendo, como cualquier mujer, es muy inestable. Una pregunta, ¿quién viene a fastidiar acá? Y una pregunta, ¿qué hace el agua con la exosa? La rompe en dos. Entonces, aquí vamos a obtener 2 gliceratos. ¿Correcto? Profe, la exosa tiene 6 carbonos. Ok, cada glicerato, ¿cuántos carbonos tiene? 3. Y se llama 3-fosfato. Te pregunto por qué. Bien, está tranquilo el glicerato, pero alguien viene a fastidiar. No le había salido con la ribulosa, ahora viene por un pata. La pregunta, ¿qué pasa? ¿Gana o pierde? Pierde. Siempre pierde, ¿me entiendes, sí o no? Entonces, una pregunta, ¿quién gana ese fosfato? El glicerato, que ahora ¿cómo se llama? Glicerato 1,3-difosfato. Entonces, tiene fosfato en el carbono 1 y en el carbono 3. Ahora, chicos, viene alguien de la fase luminosa. Pregunta, ¿quién viene? El nafosfato reducido. Y una pregunta, ¿qué cosa le regala al glicerato? Cuéntame, ¿qué le regala? Hidrógeno. Y si le regala hidrógenos, porque no te olvides que acá son 2 gliceratos, por lo tanto una pregunta, ¿quién interviene acá? 2 natrios. Entonces una pregunta, escúchame, estos gliceratos, al capturar hidrógenos, ¿qué le pasa? ¿Se oxidan o se reducen? Se reducen. Y ocurre la reducción del glicerato 1,3-difosfato. Escúchame, previo a esto, estas moléculas se desfosforilan, ¿no? Y se va a obtener, ¿qué cosa? Gliceraldehído 3-fosfato. Mira, ve, gliceraldehído 3-fosfato, también llamado fosfogliceraldehído o PGAL. ¿Entendí? Profe, esto que está acá, sí, esto que está acá tú lo conoces de colegio, ¿cómo se llama? Ciclo de Calvin, así nos enseñan en colegio, ¿no? Son malos, ¿me entiendes, sí o no? Deberían decirnos ciclo de Calvin, Benzos, baja. Porque no fue solamente Calvin, sino esos 2 científicos también co-descubrieron este ciclo. ¿Entendí? Por eso debemos acordarnos de los 3. Profe, ¿el ciclo de Calvin tiene un objetivo? Claro, el ciclo de Calvin, chicos, tiene el objetivo de generar, ¿qué? PGL. ¿Me entiendes, sí o no? En cada vuelta, chicos, ¡pum!, sale un carbono. ¿Están? Doctor, una pregunta. ¿La glucosa cuántos carbonos tiene? 6. Entonces, ¿cuántas vueltas se necesitan? 6. Pero voy contigo, despacio. Este PGL, una pregunta. Escúchame, 2 PGL, para que me entiendas, se van a convertir en ¿qué? Fructosa 1,6-difosfato. Esa fructosa 1,6-difosfato, una pregunta, ¿qué le pasa? Se desfosforila. ¿En qué se convierte? Fructosa 6-fosfato. Se isomeriza, se convierte en glucosa. La glucosa, chicos, finalmente, ¿qué le pasa? Se desfosforila y finalmente, ¿qué tenemos? Glucosa. Ahora escúchame, la glucosa, chicos, si la célula necesita energía, es llevada ¿a dónde? Mitocondria para que se degrade, respiración celular y se puede obtener ¿qué? Profe, pero si no se necesita eso, entonces, chicos, es el aparato de Golgi, donde va a haber secreción de esto, ¿no? Una pregunta, ¿secreción de qué? Ahora, profe, y si no se necesita ni ATP ni celulosa, entonces la glucosa se lleva, chicos, a los amiloplastos, donde se forman cadenas de glucosa. Y esa cadena de glucosa, ¿cómo se llama? ¿Ok? ¿Qué más? Esos 2 PGL, chicos, no solamente sirven para formar glúcidos, sino también pueden servir para formar ¿qué? Alcohol y ácidos. ¿Entendí? Profe, ya entendí. Ok. Entonces aquí podemos sacar algunas conclusiones, ¿no?
Doctor, ¿cuál es la finalidad de la fase oscura? En general, ¿cuál es la finalidad de la fotosíntesis? No solamente glucosa, sino compuestos orgánicos. Pero fundamentalmente, ¿qué cosa? Pregunta, ¿cuál es el objetivo del ciclo de Calvin? Formar pKl, para que se formen compuestos orgánicos. ¿Entendido? ¿Entendido? Ah, profe, más o menos entiendo. ¿Qué más? Profe, pero hay vacíos. Sí, hay vacíos. Entonces voy a subir de nivel, ¿correcto? Nivel Cayetano. No me falles. Doctores, ¿cuántas ribulosas hay acá? 5. Una. Que tenga 5 carbones es otra cosa. ¿Cuántas ribulosas hay? Una. Para una ribulosa, ¿cuántos ATP necesitas? 1. Voy a ordenar todo. Profe, si hay 6 ribulosas, pregunta, ¿cuántos ATP? 6. ¿Cuántos ATP? 6. Por acá, 6. Por acá, Master, 6. Por acá, 6. Por acá, 12. Por acá, 6. Por acá, 12. 12. Y de los 12, una pregunta. ¿Cuántos van a formar compuestos orgánicos? 2. Quiere decir que ¿cuántos quedan? 10. De los 10, una pregunta. ¿Qué pasa con estos 10 pKl? Se convierten en ribulosas. ¿Entendí? ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos carbonos se necesitan para formar una glucosa? 6. ¿Cuántas vueltas debe dar? 6. ¿Entendí? Ahora sí todo más claro. Ahora escúchame. ¿Cuántos carbonos necesito acá? Son 6 ribulosas. Cada ribulosa, ¿cuántos carbonos? 5. 6 por 5, 30. Ah, qué bonito. 10. Cada pGL, ¿cuántos carbonos tiene? 3. 10 por 3. Y por eso estos 30 se pueden convertir en estos. ¿Entendí? Todo tiene sentido. ¿Estamos? Te voy a preguntar, no me falles. Tú me fallas con un lover. Para formar una glucosa, ¿cuántos ATP y no-fosfato reducidos necesitas? ¿Sabes sumar? 18 ATP. Muy bien, ¿por qué? Suma P6 más 12. Hay una pregunta ahí, ¿cuántos no-fosfatos? 12 no-fosfatos reducidos. Muy bien. Qué fastidio, pues. Y esto se obtuvo a partir de ¿cuántas aguas? Son fan de culo ustedes. Oye, 12 aguas. ¿Por qué 12 aguas? 12 por 1.5, 18 P. Y 12 por 1, 12 P, ¿no? Reducido. Entonces, una pregunta. El ATP, ¿qué cosa ha perdido? Ha perdido fosfato. ¿Quién ha ganado? La ribulosa. ¿Y ahora cómo se llama? Ribulosa 1,5-difosfato. Es decir, chicos, que acá tiene fosfato y acá tiene fosfato. Pregunta, ¿en qué carbono? 1,5. Eso se llama ribulosa 1,5-difosfato. Viene la primera etapa de la fase oscura y actúa una enzima. Pregunta, ¿cómo se llama la enzima? Rubisco. ¿Cómo se llama? Y la rubisco, una pregunta, ¿qué le va a fijar a la ribulosa 1,5-difosfato? Le va a fijar dióxido de carbono. Si esa flaca tenía 5 carbonos y le fijamos uno más, pregunta, ¿cuántos va a tener? 6. Entonces ya no es una pentosa. ¿Qué es ahora? Y entonces, si tú te acuerdas, por acá tenía fósforo y por acá tenía fosfato, ¿no? Ya sabes. Profe, es una hexosa. Claro, es una hexosa. Pero esta hexosa es muy inestable. Una pregunta, ¿quién viene a fastidiar acá? Y una pregunta, ¿qué hace el agua con la hexosa? La rompe en dos. Entonces, aquí vamos a obtener 2 gliceratos. ¿Correcto? Profe, la hexosa tiene 6 carbonos. Ok, cada glicerato, ¿cuántos carbonos tiene? 3. Y se llama 3-fosfato. Te pregunto por qué. Bien, está tranquilo el glicerato, pero alguien viene a fastidiar. No le había salido con la ribulosa, ahora viene por un pata. La pregunta, ¿qué pasa? ¿Gana o pierde? Pierde. Siempre pierde, ¿me entiendes, sí o no? Entonces, una pregunta. ¿Quién gana ese fosfato? El glicerato, que ahora ¿cómo se llama? Glicerato 1,3-difosfato. Entonces tiene fosfato en el carbono 1 y en el carbono 3.
Viene alguien de la fase luminosa. Pregunta, ¿quién viene? El nafosfato reducido. Y una pregunta, ¿qué cosa le regala al glicerato? Cuéntame, ¿qué le regala? Hidrógeno. Y si le regala hidrógenos, porque no te olvides que acá son 2 gliceratos, por lo tanto una pregunta, ¿quién interviene acá? 2 natrios. Entonces una pregunta, escúchame, estos gliceratos, al capturar hidrógenos, ¿qué le pasa? ¿Se oxidan o se reducen? Se reducen. Y ocurre la reducción del glicerato 1,3 difosfato. Escúchame, previo a esto, estas moléculas se desfosforilan, ¿no? Y se va a obtener, ¿qué cosa? Gliceraldehído 3-fosfato. Mírame, gliceraldehído 3-fosfato, también llamado fosfogliceraldehído o PGAL. Esto que está acá, sí, esto que está acá tú lo conoces de colegio, ¿cómo se llama? Ciclo de Calvin, así nos enseñan en colegio, ¿no? Son malos, ¿me entiendes, sí o no? Deberían decirnos ciclo de Calvin versus Baja, porque no fue solamente Calvin, sino esos 2 científicos también co-descubrieron este ciclo. Por eso debemos acordarnos de los 3. Profe, ¿el ciclo de Calvin tiene un objetivo? Claro, el ciclo de Calvin tiene el objetivo de generar, ¿qué? PGAL. En cada vuelta, chicos, ¡pum!, sale un carbono. Doctor, una pregunta, ¿la glucosa cuántos carbonos tiene? 6. Entonces, ¿cuántas vueltas se necesitan? 6. Pero voy contigo, despacio. Este PGAL, una pregunta, escúchame, 2 PGAL, para que me entiendas, se van a convertir en ¿qué? Fructosa 1,6 difosfato. Esa fructosa 1,6 difosfato, una pregunta, ¿qué le pasa? Se desfosforila, ¿en qué se convierte? Fructosa 6-fosfato. Se isomeriza, se convierte en glucosa. La glucosa finalmente, ¿qué le pasa? Se desfosforila y finalmente, ¿qué tenemos? Glucosa. La glucosa, la energía es llevada ¿a dónde? Mitocondria para que se degrade, respiración celular y se puede obtener ¿qué? Profe, pero si no se necesita eso, entonces es el aparato de Golgi, donde va a haber secreción de esto, ¿no? Una pregunta, ¿secreción de qué? Ahora, profe, y si no se necesita ni ATP ni celulosa, entonces la glucosa se lleva a los amiloplastos, donde se forman cadenas de glucosa. Y esa cadena de glucosa, ¿cómo se llama? Esos 2 PGAL no solamente sirven para formar glúcidos, sino que también pueden servir para formar ¿qué? Alcohol y ácidos. Doctor, ¿cuál es la finalidad de la fase oscura? En general, ¿cuál es la finalidad de la fotosíntesis? No solamente glucosa, sino compuestos orgánicos. Pero fundamentalmente, ¿qué cosa? Glucosa. Pregunta, ¿cuál es el objetivo del ciclo de Calvin? Formar PGAL, para que se formen compuestos orgánicos. Entonces, voy a subir de nivel. Doctores, ¿cuántas ribulosas hay acá? 5. Una. Que tenga 5 carbones es otra cosa. ¿Cuántas ribulosas hay? Una. Para una ribulosa, ¿cuántos ATP necesitas? 1. Voy a ordenar todo. Profe, si hay 6 ribulosas, pregunta, ¿cuántos ATP? 6. ¿Cuántos ATP? 6. Por acá, 6. Por acá, Master, 6. Por acá, 6. Por acá, 12. Por acá, 6. Por acá, 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Y de los 12, una pregunta, ¿cuántos van a formar compuestos orgánicos? 2. Quiere decir que ¿cuántos quedan? 10. De los 10, una pregunta, ¿qué pasa con estos 10 PGAL? Se convierten en ribulosas. ¿Cuántos carbonos se necesitan para formar una glucosa? 6. ¿Cuántas vueltas debe dar? 6. ¿Entendí? Ahora sí todo más claro. ¿Cuántos carbonos necesito acá? Son 6 ribulosas. Cada ribulosa, ¿cuántos carbonos? 5. 6 por 5, 30. Qué bonito. 10. Cada PGAL, ¿cuántos carbonos tiene? 3. 10 por 3. Y por eso esos 30 se pueden convertir en estos PGAL. ¿Entendí? Te voy a preguntar, no me falles. Tú me fallas, tú no lo ves. Para formar una glucosa, ¿cuántos ATP y nafosfatos reducidos necesitas? ¿Sabes sumar? 18 ATP, muy bien, ¿por qué? Suma P6 más 12. Hay una pregunta, ¿y cuántos nafosfatos? 12 nafosfatos reducidos, muy bien, te fastidio, pues. Y esto se obtuvo a partir de ¿cuántas aguas?
ridículo ustedes. Oye, 12 aguas. ¿Por qué 12 aguas? 12 por 1.5, 18 P. Y 12 por 1, 12 P, ¿no? Esto es fotosíntesis, esto es fase oscura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Capítulo papaya, sencillo. ¿Estamos? Sí. Y nivel universitario, ni siquiera académico.